Hace rato estaba en mi trabajo y Dios me habló. El Espíritu de Dios me dijo, Ulan Bator. Yo dije, ¿qué? ¿Qué es eso? Pero sí entendí que Dios me estaba llamando a interceder por Ulan Bator, pero yo no sabía qué era eso. Pasaron y pensé, sí, ahorita intercedo. Pasaron como 20 minutos y el Espíritu Santo me volvió a decir adentro de mí, pero más fuerte, Ulan Bator. Ya reaccioné. Sí, Dios me está llamando a interceder en este momento por Ulan Bator. Busqué qué es eso de Ulan Bator y descubrí que está en Mongolia, es una ciudad. E inmediatamente me puse a interceder por ese lugar. Yo te invito a que intercedas por Ulan Bator. Bueno, ese es un testimonio. Ahora sí te voy a decir lo que te quería decir. En segunda de Pedro, el apóstol Pedro escribe que recibió una revelación en la cual Jesús le dijo que en breve abandonaría el cuerpo. Toda persona que verdaderamente ha nacido de nuevo del agua y del Espíritu, todo verdadero convertido a Jesucristo, que tiene una vida de oración fuerte, de lectura de la palabra y obedece el Evangelio y vive en santidad y camina con el Espíritu Santo, Dios le va a revelar cuándo le toca salir de la tierra, cuándo le toca irse. Y eso no te va a dar miedo ni tristeza, te va a llenar de gozo, porque para los verdaderos cristianos el morir es Cristo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y partir a estar con Cristo es muchísimo mejor, dice Filipenses. Bueno, entonces si Pedro ya iba a partir de la tierra y por revelación se le dijo eso, recordemos que a Pedro Jesús le encargó a la iglesia, a sus ovejitas. ¿Recuerdan cuando después de que Jesús resucitó estaban Pedro pescando y otros apóstoles y vieron a Jesús en la orilla y no habían pescado nada y Pedro se echó al agua, nadó, llegó a la orilla y ya había pez asado ahí y el Señor Jesús le dijo, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas, pastorea mis ovejas, apacienta mis corderos. 3 veces le dijo, ¿recuerdan? Que incluso Pedro le preguntó a Jesús, ¿y qué de este? Hablando de Juan. Y Jesús dijo, sí, yo quiero que él quede hasta que yo regrese, que a ti. Bueno, Jesús le encargó a los discípulos, a Pedro, ¿ok? Entonces Pedro, si ya sabía que se iba de la tierra y tenía una responsabilidad inmensa sobre sus hombros, que es que la iglesia siguiera firme, santa, obediente, porque la salvación sí se puede perder, y que todos los que estaban a su cargo llegaran al reino de los cielos, no se cayeran de la gracia, ni se desligaran de Cristo, sino fueran fieles y obedientes hasta el final para que pudieran salvarse, porque Jesús dijo, el que permanezca firme hasta el fin, este es el que será salvo. Salvo siempre salvo es mentira del diablo. Entonces Pedro, ¿qué clase de mensaje dio en su última carta sabiendo que él ya se iba de la tierra? ¿Qué clase de mensaje? Bueno, el siguiente. Pedro habló de una lista de 7 cosas que se tienen que añadir a la fe para que nos sea otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Y Pedro dice que quien no tiene esas 7 cosas, no las practica ni las pone por obra, dice que es de vista corta y ha olvidado la antigua purificación de sus pecados. Y nosotros no somos de vista corta, no tenemos miopía espiritual y no se nos olvida la antigua purificación de nuestros pecados. Vamos a ver qué son esas 7 cosas. Primero, Pedro dice, añadid a vuestra fe virtud. ¿Qué es la virtud? Virtud tiene que ver con los frutos, con parecerse a Jesús, con el carácter de Cristo. Alguien virtuoso es diligente, esforzado, amoroso, misericordioso, bueno con la gente, humilde, manso. Vemos a la mujer virtuosa en Proverbios 31, corona de su marido, trabajadora, tiene múltiples negocios, sus hijos no pasan frío, su familia está vestida de ropas dobles, no le da dolor a su marido, no es carcoma de sus huesos, no es mala mujer, la mala mujer es carcoma de los huesos del marido, no es gotera continua, no es una mujer rencillosa, llena de discordia, de pleitos, de vanidades, no, es una mujer trabajadora, esforzada, que ama a su familia, casta, pura, sabia, enseña la palabra a su familia, camina rectamente, hace que su familia camine rectamente, se sujeta a su marido. Leamos la mujer virtuosa, esa mujer que le echa ganas, que su marido descansa con ella, está tranquilo con ella. Engañosa es la gracia y vana la hermosura, pero la mujer que teme a Jehová, ella será alabada. Es hermoso cuando un varón de Dios ya se quiere casar y ora y clama a Dios para que Dios le envíe una esposa y le mande una mujer virtuosa. Y no se va con una Dalila, una filistea o una jebusea, amorrea, hitita, etc. Virtud. Añade a tu fe virtud.
Un hombre virtuoso es un hombre disciplinado, un hombre prudente, un hombre esforzado. Imagínate una mujer que pide un varón de Dios para casarse y Dios le envía a un varón virtuoso, esforzado, trabajador, diligente, prudente, etc. Todos tenemos que buscar la virtud en nuestras vidas y añadir a nuestra fe virtud. No decir, ay, solo soy cristiano, pero cristiano flojo, cristiano mentiroso, cristiano irresponsable, cristiano no solamente en lo espiritual, sino también en lo físico. Tienes tu cuarto tirado, tienes todo un desorden en tu vida, tu economía es un desastre, tu administración económica es un desastre, eres una persona que se levanta temprano, se levanta tarde. Eso es virtud y acompaña también a la fe. La virtud tiene que ver con todo lo que eres tú, no solamente el que oras y lees la Biblia, sino controlas tu boca, cómo te comportas con los demás. Lavas los trastes, limpias la casa, ayudas en el hogar. Eso es virtud. Añadid a vuestra fe virtud. Y por favor, léanse el capítulo de la mujer virtuosa en Proverbios. ¿Qué más tenemos que añadir a nuestra fe? Ahí va una cosa. A la virtud, conocimiento. Es voluntad de Dios que nosotros tengamos conocimiento de la Escritura, conocimiento de escatología, de los tiempos, que conozcas la palabra de Dios, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, que conozcas lo que Dios dice, cómo debes de conducirte, un hombre con mujeres, o una mujer con hombres, o un joven con otras jovencitas, que conozcas la guerra espiritual, que conozcas los dones, cómo operan los dones, que conozcas la voluntad de Dios en general, que no seas un ignorante. Y es muy bonito añadir a tu fe conocimiento. Al conocimiento, dominio propio, que controles tu carácter, tus hormonas, tus pensamientos, que te refrenes y no peques. Eso también tenemos que añadir a nuestra fe. Al conocimiento, paciencia, que tengamos la capacidad de soportar el sufrimiento, de soportar personas difíciles, de no enojarnos, de ser humildes, de ser mansos, de soportar la disciplina de Dios, de soportar situaciones y circunstancias que no nos gustan, nos duelen, nos molestan, nos lastiman por largo tiempo, encomendando nuestra vida a Dios, que es el fiel creador, y hacer el bien, poniendo nuestras cargas en la presencia de Dios en oración y soportando el dolor y el sufrimiento por largos periodos. Eso también debemos añadir a nuestra fe. A la paciencia también tenemos que añadirle otro término muy interesante que se llama piedad. ¿Qué es la piedad? ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Lees un capítulo del Nuevo Testamento en la mañana y después un capítulo del Antiguo Testamento también en la mañana, acompañado de oración, alabanza, acción de gracias? Tu vida de oración escudriñas, es fuerte, te despiertas y lo primero que haces es poner esta frente en el piso y orar y buscar el rostro de Dios, darle a Dios lo que es de Dios, apartar tiempo de calidad, despertarte más temprano para buscar su rostro, no irte a dormir sin haber leído tu capítulo del Nuevo Testamento, tu capítulo antiguo que te toca porque lees la Biblia por orden, postrado en el suelo, buscando a Dios. ¿Cómo está tu vida de oración, de ayunos? Eso es la piedad. Y dice que tenemos que añadir a nuestra fe también piedad. Hay otras cosas que están en la lista. Afecto fraternal. Amas a las personas, te importan los perdidos, quieres que las almas no se pierdan, quieres que las almas se salven, amas a tu prójimo como a ti mismo. Tenemos que añadir a nuestra fe afecto fraternal. Pero aún más hay otra palabra aparte de afecto fraternal, es amor. Amas a las personas como a ti mismo. ¿Te duele que la gente se pierda en eterna condenación, los que no conocen a Jesús? ¿Amas a tu prójimo? ¿Intercedes por tus hermanos? ¿Intercedes por este siervo inútil? Y bueno, entre otras cosas, pero esas son las más destacables. Te invito a que leas 2 de Pedro capítulo 1 para que revises esas 7 cosas que tenemos que añadir a nuestra fe. ¿Para qué? Para que nos sea otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y no tener la vista corta olvidando la antigua purificación de nuestros pecados. Somos salvos por gracia, por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe, como dice Efesios capítulo 2, verso 8 y 9. Sí, pero la fe sin obras está muerta. Y también dice Santiago capítulo 2, verso 24, que somos salvos por fe y por obras, y que la fe se perfecciona por las obras, y que sin las obras la fe está muerta.
Cuando tú dices que crees en Jesús, pero no obedeces a Jesús y no añades estas 7 cosas a tu fe, que ya las mencioné anteriormente: virtud, conocimiento, dominio propio, piedad, afecto fraternal, amor, paciencia. Si tú no tienes practicando estas cosas diarias en tu vida, pues tu fe no sería verdadera, y esa fe sería fe muerta, y no se te sería otorgada amplia y generosa entrada al reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Y en el tiempo final diría: Señor, ¿por qué no me puedo entrar al reino de los cielos si yo sí creí en tu Hijo Jesús? Sí, pero tenías fe muerta. La fe que no obedece es una fe que no salva, porque la fe por las obras se perfecciona, y la fe sin las obras está muerta. Entonces, si tú dices que crees en algo, pero no, tu conducta, tus acciones no demuestran que tu fe es real, entonces eso no es fe, es mero conocimiento intelectual. Y el conocimiento intelectual, saber que Jesús salva del infierno, no te salva. Cuando crees en Jesús y lo empiezas a obedecer, esa es la clase de fe que te salva. Y ese es el último mensaje del apóstol Pedro antes de partir de la tierra. Si tienen estas cosas y permanecen en vosotros, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y te repito de nuevo, y os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, después de la muerte, ¿quieres que te sea dada amplia y generosa entrada en el reino de los cielos? Busca esas 7 cosas que tienes que añadir a tu fe y ponlas por obra. Y yo, en lo personal, como predicador del Evangelio de Jesucristo, que he conocido a muchísima gente en diferentes países, y yo he visto el testimonio de muchas personas a lo largo del tiempo, yo creo que quizá una de las cosas más importantes a desarrollar es la virtud. La virtud que acompaña la fe. Como dice la Escritura, mujeres, sujétense a sus maridos, para que los que no crean a la palabra sean ganados por la buena conducta de sus esposas. Conducta afable y apacible, el ornato interno, no el externo, el cual es de grande estima delante de Dios. Y yo creo que ese es un gran problema en muchas personas. No están buscando la virtud en toda su manera de vivir. ¿Ayudas en la casa? ¿Cómo es tu carácter? ¿Eres esforzado, valiente? ¿Tu cuarto está todo tirado, sucio? ¿Tu administración económica, cómo la tienes? ¿Eres una persona diligente que se levanta temprano? ¿O eres un holgazán, irresponsable, sin disciplina, un desastre? Cuando alguien realmente conoce a Jesús, todo en su vida cambia. Todo en su vida cambia. Empieza a poner orden en toda su manera de vivir. No solamente deja de decir groserías, o deja de tomar alcohol, o deja de fornicar, o deja de ser idólatra. También empieza a interesarse en ayudar en la casa, en ser más respetuoso, en ser más amoroso, le importan las personas, empieza a amar genuinamente de corazón. Y el apóstol Pedro, con esta carta segunda de Pedro, se despide de la tierra, y esta es la instrucción a la iglesia. Entonces, añadamos a nuestra fe estas 7 cosas, y no se te olvide, oremos por Ulán Bator. Hay mucha gente que tiene que salvarse en Ulán Bator. Que el Evangelio de Jesús llegue a esos lugares. Gloria a Dios.